y mi tradición navideña es hacer galletas con mis hijos preparados especialmente para Papá Noel. En esta Navidad quiero desearle al Perú que continúe con ese espíritu luchador que lo caracteriza y que en el 2021 todas las familias se reúnan a fundirse en un gran abrazo. ¡Feliz Navidad! Les desea RPP. Hoy estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Vamos a entrar de lleno al tema de vacunas, la discusión que se ha generado. Hace solamente un par de días el MINSA finalmente tuvo que admitir que no hay un cronograma seguro de vacunas. Esto que parecía una preocupación es ya una realidad, y la propia Premier Violeta Bermúdez dijo que la vacuna llegaría al Perú en la primera mitad del próximo año. Primero se dijo a fin de año comenzaba, en el primer trimestre, ahora hablamos de la primera mitad del próximo año, y hay quienes dicen que evidentemente ni siquiera eso estaría seguro, porque no se han culminado los acuerdos con los laboratorios para proveer de la vacuna. Esto ha generado no solamente incertidumbre, sino preocupación. Se viene en un proceso electoral. The Economist ha señalado que al Perú recién llegaría la posibilidad de una vacunación masiva en el año 22, en el 2022. Y sobre todas estas cosas vamos a conversar con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud. Ha sido integrante también del Comando COVID durante la gestión de Martín Vizcarra, antes de que cayera incluso con la propia enfermedad, así que ha pasado por todos los estadios, tanto a nivel personal como a nivel administrativo. Doctor Ugarte, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Buenos días, Mónica, Fernando y Carlos. A propósito de todo esto, la pregunta que nos hacemos es evidentemente no solamente cuándo va a llegar la vacuna, que es una preocupación absolutamente lícita, sino qué es lo que ha pasado, por qué nos sentimos engañados y por qué no se ha tenido transparencia en la información que se ha dado sobre esta circunstancia. A ver, yo creo que hay una combinación de problemas. Efectivamente hay, digamos, varias incertidumbres, pero a la vez hay poca información o una difícil comunicación, y eso es lo que genera más incertidumbre aún. Porque yo diría, a ver, el Ministerio ha avanzado ¿en qué? En definir prioridades y hacer digamos, el marco conceptual de la vacunación, para decirlo así. Sí. Entonces sabemos que hay 3 prioridades. Estados Unidos está discutiendo la suya, pero creo que las 3 prioridades que el Ministerio ha definido: primero, los trabajadores de salud, de policía, de ejército, los que estén en primera línea; segundo, los adultos mayores, enfermos con comorbilidad; y tercero, el resto de los 24 millones de personas que deben vacunarse. Eso es correcto, y debiéramos mantener esos criterios, salvo que aparezcan algunas evidencias de que hay que incorporar algún otro grupo. Pero definido eso así, hay 3 otros factores que debieran concretar, digamos, lo que se planifica. Y el primer factor, sin duda, es tener la vacuna, ¿no es cierto? Y ahí es donde han surgido estas contradicciones. Se ha dicho algunas cosas, luego se dice otra cosa, pero mirando con objetividad, ¿qué cosa es lo que habría en concreto? Sí. Creo que es el acuerdo, en principio, con Pfizer. Pfizer tiene la ventaja que es el que ha llegado primero, digamos, ¿cierto? Y está aún todavía en el proceso de convalidación con las instancias reguladoras más firmes a nivel mundial. Es la FDA en Estados Unidos, ya pasó el control en Inglaterra, ya pasó el control en Canadá, para decir de países avanzados que tienen una alta confiabilidad en sus decisiones. Claro, ellos ya empezaron la vacunación y tenemos además la información, la imagen, pero en el Perú lo que pasa es que no se ha pasado al estamento o al estadio final, que es poner el dinero y cerrar el contrato.
A ver, yo diría que sobre eso, salvo que la ministra diga que no es así, pero es lo que hemos escuchado y en eso no habría por qué desconfiar, que hay un primer acuerdo con Pfizer que garantiza unas 50.000 vacunas, que es nada, ¿no es cierto?, ahora a fin de mes, y que se utilizará con pruebas pilotos, eso ya se sabe, pero que habría más o menos 1.700.000 dosis que estarían llegando hacia fines del primer trimestre. Ese es el acuerdo en concreto que el Ministerio ha anunciado. No hay otros acuerdos porque con COVAX Facility, que sería el segundo, no se ha precisado cuándo llegarían y en qué proporción, y las vacunas, incluso la Sinopharm, que está siendo probada aquí mismo en Perú, fase 3, tampoco se sabría, pero se supone que sería terminando el primer trimestre o empezando el segundo trimestre. Entonces, yo creo que lo que sí se puede planificar es, sobre la base de ese primer acuerdo con Pfizer, es la vacunación del primer grupo, es decir, del grupo la primera prioridad. Porque ¿cuánta gente es la primera prioridad? Se ha dicho los trabajadores de salud, eso es más o menos 300.000 personas. Se ha dicho la Policía Nacional, eso son 200.000 personas. Se ha dicho el ejército, bomberos, etcétera. Yo calculo que sumados todos esos, la primera prioridad, los que están en primera línea, es 1 millón. Lo que estaría comprometido con Pfizer garantizaría para que efectivamente a finales del primer trimestre se pueda estar cumpliendo con ese grupo. Pero hay que tener en cuenta... Una primera dosis, nada más. Eso es lo que quería decir. Hay que tener en cuenta que son 2 dosis con 3 semanas de diferencia. O sea, prácticamente hay que tener, digamos, los 2 millones garantizados para esa fecha. Ahí es donde lo anunciado no cubriría el total, digamos, porque se ha dicho 1.700.000, necesitaríamos 2 millones. De ahí en adelante es que aparece la mayor incertidumbre, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa con el resto? Sí. Son 24 millones en total, Y además, adicionarle la cadena de frío, que es un problema también logístico muy grande. Para esta vacuna en particular, la de Pfizer, que requiere menos 70 grados, y no tenemos eso. Nuestra cadena de frío es con las vacunas normales, que es -2 a -8 grados centígrados. Eso sí tenemos en el país y es fácil complementar, pero lo otro es complicado. Se ha anunciado que se estaría comprando esa tecnología también a Pfizer y que ahí habría un arreglo, no sabemos en qué términos, pero supongamos que eso se cubre, pero es claro que se cubre para esta primera prioridad, pero no necesariamente para el resto. Y lo que hay que, y ahí es donde el Ministerio tendrá que informar. Justamente, doctor Ugarte, el día de ayer, no sé si usted pudo escucharlo, entrevistamos aquí largamente al señor Reuche, que es miembro del Comando Vacuna, y descartó las 4 razones que se han venido dando para explicar por qué no tenemos acuerdos firmados y pagados por adelantado que nos permitan estar seguros de que las vacunas llegarán al mismo ritmo que en otros países, porque hasta el momento, desdichadamente, la información que tenemos es que el Perú puede hallarse en la cola. Pero no nos dio el señor Reuche ninguna explicación de por qué hemos llegado a esta situación. Hay quienes dicen por el miedo a pagar que los funcionarios públicos peruanos tienen en vista de lo que estamos viendo que después de suceder. ¿Cuál es su interpretación de eso? Usted que ha sido ministro de Salud en varias oportunidades y que ha trabajado dentro y fuera del Estado, ¿por qué hemos tomado retraso en firmar y pagar contratos con Pfizer y otros laboratorios que nos hubieran podido garantizar una fecha más próxima para difundir masivamente aplicación de vacunas? Fernando, si me permites, y también al doctor Ugarte, la respuesta luego de la pausa, porque nos hemos pasado ya un minutito. Le ruego por favor un poquito de paciencia. Regresamos.
Retomamos Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta, conversando con el doctor Óscar Ugarte, ex ministro, ex integrante del Comando COVID. Había una pregunta planteada por Fernando, doctor Ugarte. Adelante. Sí, a ver, yo diría dos cosas. Lo primero es que las negociaciones y los pagos no se hacen en cualquier momento, ¿no? Yo entiendo perfectamente si no se ha hecho un desembolso, si no hay un previo acuerdo. Uno no puede desembolsar si no está el acuerdo en firme con la empresa cualquiera que fuese. Y yo entiendo, por ejemplo, Pfizer está consiguiendo la autorización en Estados Unidos en esos días, ¿no es cierto? La semana pasada en Canadá y en Inglaterra. Esos son los países que ya avanzaron, y entiendo dos países en Asia también, que dijeron sí, ya tiene toda nuestra conformidad. Pero Moderna, por ejemplo, que sería la otra, no tiene todavía el acuerdo en el propio Estados Unidos. Recién le van a dar. Entonces, hay requisitos para poder concretar acuerdos que no necesariamente están totalmente garantizados. Y, sin embargo, hay que estar propositivos, ¿no es cierto? Hay que estar a la iniciativa y tratando de concretar lo más posible. Yo relativizaría esa proyección que hace The Economist, donde nos pone para el año 2022, por lo siguiente, porque ellos están tomando en cuenta respecto al acceso a las vacunas, digamos así, occidentales. O sea, respecto a que el Perú adquiriría Pfizer, Moderna, etcétera. Ahí efectivamente nos ponen en una situación relegada, pero no está tomando en cuenta, pongamos, las vacunas chinas, ni las de la India, ni la rusa, que son vacunas a las cuales se puede tener mayor y más rápido acceso, cumpliendo determinados requisitos. Entonces, yo creo que lo mejor es determinar ese nivel de negociación. Por ejemplo, con la vacuna china Sinopharm. Sí, pero usted comprenderá, a ver, doctor Ugarte, una cosita, usted comprenderá que después de haber escuchado medio año al anterior presidente Vizcarra, la ministra Macetti, decir que venía a fin de año, en el primer trimestre, los peruanos tienen todo el derecho a sentirse en este momento defraudados frente a la información. Sin duda, eso lo comprendo perfectamente, porque efectivamente parecía mucha certeza, y ahí es donde yo creo que no ha habido la comunicación adecuada, porque si el ministerio dice, miren, tenemos asegurado tanto hasta el primer trimestre, pero no tenemos todavía asegurado, y hacemos una planificación, por lo tanto, como debería ser para todo el año 2021, que es lo que en realidad va a suceder, podemos acomodarnos mejor, digamos, ¿no es cierto? Y estar preparados para ese fin. Doctor Ugarte, doctor Ugarte, Fernando mencionó el hecho de que se presentaron 4 argumentos para justificar esta demora en la adquisición de las vacunas. Yo agregaría una quinta y quería pedirle su opinión al respecto sobre si le parece un argumento sólido. El hecho de que la reciente situación política que ha vivido el país ha retrasado esta situación, todo este proceso. Y además quería consultarle sobre este descenso que ha habido en el presupuesto en el sector salud. En el año 2020, leo aquí 26.500 millones de soles. Para el 2021, 20.900 millones de soles. 6.000 millones menos. No sé qué tanto puede perjudicar esto, ¿no?, la adecuada implementación del sector salud, y más aún el hecho de la lucha contra la pandemia. Mire, yo le pondría más énfasis a esto último, Carlos, el problema presupuestal, que si la situación política, digamos, haya generado desconfianza en el exterior para quien quiera proveernos de vacunas. Yo creo que ese no es un factor, por lo menos no me parece que sea un factor importante, porque las negociaciones con las empresas van, si es que está en firme la oferta y hay la respuesta adecuada y el correspondiente pago, ¿no es cierto? Pero el factor financiamiento sí es un tema crítico, por lo siguiente, porque estamos hablando de la provisión de la vacuna, pero ese es
uno de 3 factores fundamentales para que pueda haber vacunación. Claro, lo primero, obviamente, es tener vacunas, si no, ¿de qué estamos hablando, no es cierto? Pero lo segundo es toda la condición logística para que esto se pueda aplicar, y ahí la cadena de frío es fundamental. Y ese es el otro tema que, con relación a la vacuna de Pfizer, se complica un poco para poder garantizar una cadena de frío de menos 70 grados, sobre todo en toda la red de nuestro país, que es tan heterogéneo y tan difícil de llegar a las pero ese problema rurales. Lo tienen todos los países. Imagínese usted Estados Unidos con un territorio 10 veces superior al nuestro, y la logística se puede hacer. Se puede hacer si uno paga, si uno firma un contrato y si uno adquiere un compromiso formal. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho en el Perú? Pese a que dinero había, puesto que no se ha gastado más de 1.000 millones que estaban atribuidos al Ministerio de Salud para el COVID. Bueno, es difícil de que yo le pueda responder eso. Efectivamente, esas son interrogantes válidas, pero yo quería adicionar algo más con referencia a este tema presupuestal, porque es cierto que hay partidas que no se han gastado, por lo que es obvio y está demostrándose, pero hay otra situación que es más crítica, y es lo que acaba de decir Carlos. El presupuesto real 2020 está terminando en 26.500 millones. Vas a entrar a la consulta amigable y comprobar. Pero el presupuesto aprobado para el 2021 es 20.900, o sea, efectivamente son 6.000 millones menos. ¿Por qué se tuvo que ampliar el presupuesto del 2020 en 6.000 millones más, incluso 8.000 millones más, porque al inicio era 18.500? Uno, personal. Se ha tenido que contratar 40.000 trabajadores para poder responder frente a la pandemia. Se ha tenido que instalar estos hospitales transitorios para más camas y poder atender las UCIs, etcétera. Se ha tenido que ampliar. Entonces nos está diciendo que va a haber 6.000 millones menos. Evidentemente todavía no hemos pasado el problema, incluso hay la posibilidad de una eventual segunda ola, y se van a requerir a los mismos o mayores recursos humanos y logísticos, ¿no? Eso es lo que yo digo, porque de repente no vamos a necesitar todo ese recurso humano en los hospitales, pero sí lo vamos a necesitar en las vacunas. Habitualmente nosotros vacunamos al año, digamos, 5 o 6 millones entre niños y adultos mayores. Ahora vamos a vacunar 24 millones. O sea, se necesita una logística 4 veces superior. Y eso, no solo cadena de frío, Fernando tiene toda la razón, sino también recurso humano. Pero ahorita se está definiendo el recurso humano que se contrató, porque se están acabando los contratos y ya se acabó el financiamiento. Sí. Y es un problema así digamos, de concreto. Puede y tendría que ampliarse el presupuesto 2021 para garantizar el recurso humano suficiente en el primer nivel de atención, que es lo que tenemos que fortalecer. Entonces, perfecto, ahí hay un tema crítico para garantizar. De hecho, hay un tema crítico, no solamente en lo que sabemos hasta ahora, en lo que no sabemos y en lo que eventualmente puede venir el próximo año. Mientras tanto, doctor Ugarte, la recomendación se mantiene, porque de lo contrario vamos a estar en problemas muchísimo mayores. No, yo creo que por delante de todo eso es seguir con los cuidados, sí. Porque ya estamos viendo que en Lima el descenso que venía dándose se ha detenido. Estancado, sí. Y bueno, y en regiones se ha disparado efectivamente el porcentaje de contagios. Entonces, con vacuna o sin vacuna tenemos que hacer acción muy concreta, tenemos que identificar a tiempo, tenemos que aislar a las personas, y para eso se necesitan los recursos que no deberían estarse descartando, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ugarte, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a ir al gran resumen de la hora y volvemos.